9:35 y estamos en los estudios de RPP con el internacionalista señor Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya, y con el cual queremos comprender qué ha pasado en Colombia para que un jefe de la FARC que había firmado los acuerdos de paz vuelva a las armas. Y lo que queremos saber, naturalmente, es qué relación tiene esto, uno, con Venezuela, dos, con el narcotráfico, y tres, qué consecuencias puede tener sobre el Perú. Pero primero, cuéntenos qué es lo que ha sucedido y qué ha llevado a Iván Márquez a romper con la línea dominante de su partido. Ok, gracias por la invitación. Ramiro. Lo que ocurre es que Iván Márquez hace aproximadamente un año estaba en la clandestinidad. Después de que se logre el acuerdo, se le da 5 curules en el Senado y 5 curules en diputados a la FARC como parte del acuerdo. Una de esas curules del Senado era para Márquez y otra para Jesús Santrich, que está en la facción de Márquez, que ha anunciado que vuelven al monte, a la guerra. Entonces, ellos desde el comienzo eran, digamos, la línea dura dentro del equipo de negociación. Márquez era el que lideraba el equipo. Yo recuerdo ¿El equipo negociador? El equipo negociador, claro. Yo recuerdo haberlo visto en La Habana cuando cubrí eso como periodista para La República, y él era el que salía, eventualmente hablaba, ¿no? Pero cuando se empieza a ejecutar el acuerdo, luego de los baches que hay, primero con el plebiscito que pierde Santos, y luego con la renegociación y finalmente el cierre, hay algunas dificultades para implementarlo porque hay una serie de cosas que tiene que hacer el Estado: proyectos productivos, vigilancia en la zona donde están los 6 guerrilleros, entrega de tierras controladas por los paramilitares a los campesinos, persuadir a los campesinos para que salgan de la coca y vayan a cultivos alternativos. Cuando viene el gobierno de Duque, amparado bajo la sombra de Álvaro Uribe, que era siempre un fortísimo opositor al acuerdo, entonces el presidente Duque entra en una especie de ambigüedad. En la campaña dice, vamos a revisar el acuerdo. Algún vocero suyo dice incluso, vamos a hacerlo trizas. Cuando él llega, se muestra ambiguo. Entonces el motor del Estado en el gobierno de Duque para llevar adelante los acuerdos, o lo que implica el acuerdo de paz, se muestra no con la suficiente fuerza como para que eso avance. Ese es el argumento que tiene Iván Márquez y Jesús Santrich, que tienen Iván Márquez y Jesús Santrich, para decir, esto se está incumpliendo. Hay algo de cierto en eso, había muertos, había incumplimiento de las entregas, pero estos procesos son muy difíciles, implican el involucramiento de la sociedad y el Estado. ¿Estaba funcionando el acuerdo en ese sentido? Tú no dices, aprecias la parte que corresponde a esta nueva administración colombiana, pero estaba funcionando, y esto que acaba de ocurrir, ¿puede traerse abajo todo el acuerdo? Estaba semifuncionando, y hay que agregar algo. Los propios miembros de la FARC, algunos de ellos no estaban cumpliendo el acuerdo, como Jesús Santrich. Parece haber cometido delitos luego del acuerdo y está acusado por narcotráfico y hay un pedido de extradición de Estados Unidos para él. Pero ¿qué ha podido llevar? Porque siempre hay dificultades para cumplir un acuerdo tan complejo, ¿no? Así es. ¿Qué ha podido suceder? Y me interesa sobre todo desde el punto de vista del narcotráfico. Porque lo que ha dicho el presidente Duque es que se trata de una banda de narcoterroristas protegida por Venezuela. ¿Qué sabemos de eso? Cuando se negoció el acuerdo, uno de los temas más difíciles era el narcotráfico, que era uno de los 5 temas que estaban sobre la mesa. La FARC constantemente negaban que estaban vinculadas al narcotráfico. Sabemos que eso es falso, ¿no? Claro, en algún momento aceptaron que por lo menos oficiaban de vigilantes de la actividad del narcotráfico. Hay un documental que se pasó en el Festival de Cine que se llama La Paz, donde aparece incluso uno de los líderes de la FARC diciendo eso. Entonces, dejamos pasar, pero no cobramos cupos. Yo me exactamente. pregunto, puede creer una cosa semejante, pero en fin, ¿qué es lo que ha podido pasar para un cambio tan brusco e inesperado en Colombia? Mira, es que en realidad esto se estaba previendo, ¿eh? O sea, No era tan inesperado. No era inesperado. Ariel Ávila, que es un investigador colombiano, él ya había escrito en la revista Semana sobre esto. Había más de una persona que había advertido que podía nacer un nuevo grupo guerrillero conformado por esta facción disidente que se había desaparecido del escenario, ¿no? Es decir, Márquez y Santrich ya no estaban en el escenario público hace como un año, se habían peleado con Timochenko, y hay un grupo de disidentes de la FARC que no entraron al acuerdo y estaban en conversaciones con ellos, y parece haber conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional para formar una guerrilla históricamente rival desde hace muchas décadas. Sí, ¿no? pero lo que ha anunciado Márquez es que podrían formar un solo grupo y eso daría lugar a una nueva guerrilla. ¿Qué la podemos presumir de Venezuela? Venezolana, en efecto. Bueno, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro es muy evidente que han tenido vínculos con la FARC desde hace tiempo, y hay algo que lo revela un poco, ¿no? Cuando se hace el acuerdo,
Venezuela, Noruega, Cuba y Chile son los garantes. O sea, la razón por la que Santos no se peleaba con Chávez era, y con Maduro luego, era porque sabía que la presencia de Venezuela en el acuerdo era importante porque había esos vínculos. Ahora Duque le está atribuyendo toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido prácticamente a Maduro, y Maduro ha dado una suerte de guiño diciendo pueden venir acá. A mí en materia de política exterior me parece un profundo error, ¿no? Porque es echarse la culpa mutuamente y no ver el problema en el terreno. Ramiro, ¿es Venezuela o es en realidad, como advierten otros analistas, no sé qué espacio les darás tú a ellos, sí, la inteligencia cubana? Es decir, Cuba como factor más bien promotor de estos movimientos. Yo no tengo elementos para afirmar eso. Me parece que es una especulación que tendría que probarse. Me parece que esto es una consecuencia de la línea dura que había siempre dentro de la FARC, incluso dentro del equipo negociador. Me refiero a la parte venezolana. En la parte venezolana, yo no tengo ningún elemento para decir eso. Yo sí creo que Cuba tiene presencia en Venezuela, eso me parece evidente, pero a afirmar que ellos están promoviendo estas disidencias me parece ya una afirmación. Brevísimamente, porque el tiempo corre. Consecuencias en el Perú, habida cuenta que tenemos una frontera de 1.600 kilómetros con Colombia. Brevemente, por favor. Bueno, este anuncio se habría producido cerca de la frontera con Venezuela. Es probable que el grupo disidente que ahora anuncia que está volviendo a las armas esté en la frontera con Venezuela. Pero ojo, hace unos meses hubo un asesinato de periodistas ecuatorianos en la frontera con Ecuador, que son los disidentes armados que nunca entraron al acuerdo. Ese grupo podría estar cerca de la frontera. Ramiro Escobar, seguiremos en contacto porque este tema no hace sino comenzar. Muchas gracias. Hacemos una pausa.